Escándalo en Alemania por las palabras del presidente palestino Mahmoud Abbas. En Berlín aseguró que Israel ha cometido 50 holocaustos contra el pueblo palestino, un término que aquí en Alemania solo debería usarse para describir el crimen de los nazis a los judíos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, comparó la política israelí con el holocausto. El canciller alemán Olaf Scholz aseguró estar indignado ante los comentarios de Abbas, condenó cualquier intento de negar los crímenes del holocausto. En España, varias personas resultaron heridas al huir de un tren que se encontró de bruces con un incendio forestal en Castellón. Según la compañía de trenes, la línea no estaba cortada pese a la cercanía del fuego. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuesta a ganar una guerra contra las pandillas. En 6 meses ya se han detenido a 50.000 personas, mientras el gobierno prepara leyes más estrictas contra los pandilleros. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, se muestra disgustado por lo que llamó comentarios escandalosos del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, durante una visita a Berlín. En conferencia de prensa junto al canciller alemán, Abbas afirmó que Israel ha cometido 50 holocaustos contra los palestinos, palabras que justo aquí en Alemania, país que perpetró el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, desataron una ola de indignación. Fue este momento, al final de la rueda de prensa, el que provocó la indignación. Desde 1947 hasta el día de hoy, Israel ha cometido 50 masacres en 50 localidades palestinas. 50 masacres, 50 holocaustos y hasta hoy, cada día, todos los días, nuestro pueblo es asesinado por el ejército israelí. El principal tabloide alemán, Bild, habló de escándalo del holocausto en la Cancillería. Pero no fueron solo los comentarios de Abbas los que desataron la indignación, también fue la falta de reacción de Olaf Scholz. La rueda de prensa concluyó como estaba previsto sin que Scholz intentara contradecir a Abbas. Debería haberle dicho que se fuera, tuiteó el líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz. No se debería ir a una rueda de prensa con Abbas sin haber previsto provocaciones de este tipo y para ello debes estar preparado para reaccionar, porque es Berlín, es el canciller alemán y es su oficina. En medio de la creciente presión, Scholz respondió con su propio tuit. Estoy indignado por las escandalosas declaraciones del presidente palestino Mahmoud Abbas. Para nosotros, los alemanes en particular, cualquier relativización del holocausto es intolerable e inaceptable. Condeno cualquier intento de negar los crímenes del holocausto. Durante la rueda de prensa del miércoles, el portavoz de Scholz asumió la responsabilidad por la falta de reacción inmediata y dejó claro que habría consecuencias. El canciller federal espera que el presidente palestino reconozca la singularidad del holocausto sin ningún tipo de matiz. Su discusión actual afecta negativamente a la relación entre Alemania y la Autoridad Palestina. Mahmoud Abbas suavizó su mensaje en una nueva declaración. Sin embargo, sus comentarios sobre el holocausto ya han tensado las relaciones germano-palestinas. Ampliamos ahora con nuestra corresponsal política Úrsula Moreno acá en Berlín. Úrsula, Olaf Scholz condenó las palabras de Abbas, sin embargo, arrecian las críticas sobre el manejo de la conferencia de prensa ayer. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues porque la condena, Silvia, llegó tarde vía Twitter, como hemos visto en el informe. En la conferencia de prensa en la Cancillería, Abbas denunció lo que calificó de política de apartheid del gobierno de Israel para describir la ocupación de los territorios palestinos, al igual que hacen ONGs como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Scholz en ese momento se distanció de ese calificativo, pero no así del paralelismo después entre las ofensivas israelíes en Gaza y Cisjordania y el holocausto, como contabais. Fue la última respuesta del presidente de la Autoridad Nacional Palestina al término de la comparecencia y Scholz no dijo nada, lo dejó ahí. Así que eso, las reacciones nos hicieron esperar del Congreso
Congreso Mundial Judío. Incluso la ex canciller Angela Merkel califica de inaceptable cualquier intento de relativizar la singularidad del crimen cometido por el nacionalsocialismo o de colocar al Estado de Israel al nivel de Alemania durante el nacionalsocialismo. Silvia. Bueno, el portavoz del gobierno ha asumido la responsabilidad, pero nos preguntamos si esto va a bastar para calmar los ánimos de la diplomacia israelí. Bueno, parece evidente que el canciller siempre podía haber tenido la última palabra, no su portavoz. En cualquier caso, como comentabas, el canciller ya ha lamentado su reacción tardía. Además, ha convocado al representante de la delegación palestina en Berlín, aquí en Berlín, y mañana está prevista también una llamada telefónica entre el canciller y su par israelí, Yair Lapid. También el presidente Abbas ha matizado sus palabras de ayer, asegurando que el Holocausto es el crimen más deleznable de la historia moderna, y después dijo también que los crímenes del ejército israelí, que con ese paralelismo quería hacer mención de los crímenes del ejército israelí desde la creación del Estado de Israel en 1948. Silvia. Úrsula, ¿por qué generan este tipo de comentarios una reacción tan fuerte dentro y fuera de Alemania? Bueno, ya lo comentabas tú, es un tema muy sensible en este país, responsable del asesinato de más de 6 millones de judíos, un genocidio que se extendió a otras minorías políticas y étnicas. Por eso, una cosa es criticar las acciones del gobierno israelí como la política de asentamientos, algo completamente legítimo, y otra, relativizar el asesinato de más de 10 millones de personas entre el 41 y el 45. De hecho, relativizar el Holocausto, al igual que portar parafernalia nazi o hacer el saludo nazi, en Alemania está perseguido por ley. Lo que más ha soliviantado los ánimos, podemos decir, que es que estas palabras de Abbas se pronunciaran en Berlín y en la Cancillería alemana sin que su anfitrión dijera nada en ese momento, Silvia. Claro, es lo que más ha molestado. Muchísimas gracias, Úrsula Moreno. Cambiamos de tema. Ucrania ha estado a punto de reconocer su responsabilidad por las múltiples explosiones que afectaron a un depósito de munición ruso en Crimea. La península fue anexionada ilegalmente por Rusia en el 2014. Según el Kremlin, unas 3.000 personas han sido evacuadas y las explosiones se debieron a actos de sabotaje, aunque no ha adjudicado aún la responsabilidad del incidente. Hasta ahora, Ucrania no ha negado ni confirmado su participación en este ataque ni en otro contra una base aérea, también en Crimea la semana pasada. En caso de estar las fuerzas ucranianas detrás de las explosiones, estos actos representarían una escalada significativa de la guerra. Israel y Turquía anunciaron este miércoles el restablecimiento de relaciones diplomáticas y el intercambio de embajadores, marcando así el último capítulo de un proceso de acercamiento que comenzó en el 2021 y que pone fin a varios años de tensa relación. El primer ministro israelí, Yair Lapid, precisó que el acercamiento contribuirá a expandir los lazos económicos, comerciales y culturales entre ambos países y fortalecerá la estabilidad regional. Las relaciones entre Israel y Turquía se habían deteriorado a causa de las críticas del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a las políticas de Israel contra los palestinos. Israel, por su parte, se ha opuesto al apoyo de Turquía al grupo militante palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. Varias personas resultaron heridas, al menos 3 de ellas de gravedad, tras saltar de un tren que se había acercado a un incendio forestal en el este de España. El conductor vio que el fuego había saltado la vía y se decidió detener la marcha, pero grupos de viajeros sucumbieron al pánico y lograron abrir las puertas o romper las ventanas para escapar. Estas imágenes de celular tomadas en el interior del tren muestran el momento en el que cundió el pánico entre los pasajeros, provocando que algunos rompieran la ventana y saltaran. El tren se dirigía de Valencia al norte, cuando este incendio forestal lo obligó a detenerse. El conductor pidió a los pasajeros que permanecieran a bordo, mientras daba marcha atrás para alejarse del peligro. Pero no todos le hicieron caso. Algunos salieron corriendo a la estación, otros regresaron al tren con graves quemaduras. Los servicios de emergencia acudieron a la estación de Caudiel, al este de España, para atender a los heridos. La gente de esta pequeña localidad también ayudó. La gente pues dijo, hay que salir de aquí como sea, porque además es un tren de gasoil. Pues vinieron las ambulancias y a una señora
quemada parece ser, vino un helicóptero que aterrizó en el campo de fútbol y con la UBI, la Villo, se la llevaron pues al hospital. Los heridos mal, los viajeros asustados. Les dimos agua, todo lo que pudimos hacer y luego ya vino un autobús y se los llevó dirección hacia Teruel por carretera. 2 personas tuvieron que ser evacuadas en helicóptero, otras fueron trasladadas a hospitales cercanos, entre ellas una niña de 10 años. La Comunidad Valenciana es la última región que sufre grandes incendios forestales causados por la prolongada ola de calor que azota España. Al menos 3 bomberos resultaron heridos esta semana al batallar contra el fuego. Se ha abierto una investigación para determinar por qué el tren tenía permiso para viajar en una zona donde hay incendios forestales activos. Y vamos ahora a Francia, donde a principios de este mes el gobierno levantó el estado de emergencia sanitaria impuesto por la pandemia del coronavirus. Más de 150.000 personas han muerto de COVID en ese país. Sin embargo, las cifras de infección se mantienen estables y el 80% de la población está totalmente vacunada. ¿Qué piensan los habitantes de la capital francesa sobre este levantamiento de las restricciones? Vamos a ver el siguiente informe. Damien Martin es un taxista de París y alguien que todavía se toma muy en serio el coronavirus. Damien ofrece mascarillas y desinfectante de manos a sus pasajeros. Estuvo a punto de perder a su padre a causa de la COVID-19 durante la primera ola en 2020, una experiencia que le ha hecho extremar las precauciones. Damien cree que la gente no debería bajar la guardia. Mi padre estuvo en coma durante 10 semanas cuando se contagió de COVID. Estaba realmente mal. Por suerte salió adelante. Así que prefiero no correr ningún riesgo. Después de todo lo que hemos vivido, me sorprende que la gente ya no tome ninguna precaución. Sigue siendo peligroso. Toda esta gente que veo que no lleva mascarillas está jugando con su vida. Pero este taxista es una excepción en París. En el metro, los pasajeros prácticamente ya no toman medidas de precaución. En mayo, el gobierno derogó el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. Ahora las autoridades han ido más allá. El Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que pone fin al estado de emergencia sanitaria impuesto al principio de la pandemia. A partir del 1 de agosto, todas las medidas para luchar contra el coronavirus se acabaron, desde los confinamientos a los toques de queda, el teletrabajo, el uso de mascarillas y hasta el uso del pase sanitario para acceder a museos o restaurantes. Muchos han recibido con gusto el levantamiento de las restricciones, especialmente en las zonas turísticas de París. Tras una pausa de 2 años, los turistas vuelven a la capital francesa. Creo que imponer restricciones a la gente no es bueno. Todos somos seres humanos libres. Va en contra de la libertad personal. Ahora es mucho más agradable ver las caras de la gente en la calle, verlos sonreír. Tenemos miedo de la nueva variante del coronavirus. Hace unos días estuvimos en Disneylandia. Había mucha gente y nadie se preocupaba. Nadie llevaba la mascarilla. Las autoridades sanitarias siguen monitoreando los nuevos contagios y el fin del estado de emergencia sanitaria no ha cambiado la política de pruebas. Esta farmacia dice que el número de personas que acuden a hacerse un test de coronavirus ha disminuido drásticamente, pero eso podría cambiar una vez que los parisinos vuelvan de las vacaciones de verano. Las restricciones deberían levantarse progresivamente, paso a paso y no acabar de un día para otro. Hay lugares como el transporte público o las farmacias en los que la mascarilla es recomendable pero no obligatoria, pero debería serlo. Tenemos que cuidar a las personas vulnerables, a veces con enfermedades graves. Estoy seguro de que los contagios aumentarán. Damien Martin no se arriesga y prepara cuidadosamente su taxi antes de que suba su próximo pasajero. Damien no ha contraído la COVID-19 todavía y espera que eso no cambie. Vamos ahora a la economía con Andrés Blumenkrantz. Andrés. ¿Qué tal, Silvia? Nos vamos a Colombia, la economía que más crece entre las grandes de América Latina. Esto lo han confirmado las últimas
cifras que dicen que la economía colombiana goza de buena salud. Los primeros datos publicados después de la toma de poder del presidente Gustavo Petro indican que el Producto Interior Bruto creció un 12,6%, tasas realmente chinas, en el segundo trimestre de 2022 comparado con el mismo periodo del año anterior. Las cifras actuales se ubican así en el rango más alto de las proyecciones de los expertos para el segundo trimestre. Según el Departamento de Estadística colombiano, el crecimiento se debe en particular a los sectores del comercio y el transporte, así como al pago en junio de un bono semestral por valor de medio salario que dio un impulso al consumo y a las ventas. La economía colombiana muestra una de las mayores tasas de recuperación en el mundo, aunque a nivel social sigue viéndose afectada por el desempleo y la inflación. Y vamos a ponerle contexto a estas cifras con la ayuda de nuestra corresponsal en Bogotá, Alexandra Correa. Alexandra, bueno, ¿llega este crecimiento a todos los colombianos o beneficia a algunos especialmente? A la mayoría de los colombianos, Andrés, ya que casi todos los sectores registran, como dices, una recuperación importante. Sin embargo, el mercado laboral no se ha recuperado en un 100% tras la pandemia. La tasa de desempleo en Colombia fue del 11,3% en junio, pero la salud de la economía efectivamente colombiana permite ver una recuperación fuerte liderada por el sector minorista, que creció un 23% y por un aumento del 20% en la actividad manufacturera comparada con el año anterior, Andrés. El sector petrolero y minero fue el más débil durante el periodo y los dos más fuertes sectores fueron el comercio y la industria. Y parece, Alexandra, en principio no se han espantado los inversionistas ante la posesión de Gustavo Petro, como muchos anunciaban. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, definitivamente el nombramiento de José Antonio Campo como ministro de Hacienda creo que ha sido clave. Quizás el economista más conocido aquí en Colombia, fue lo que pudo quizás calmar algunos temores de los inversionistas. Ocampo es visto como una ficha relativamente segura, Andrés. Ha sido ministro de Finanzas, codirector del Banco Central, profesor de Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York y goza de respeto a nivel internacional. Así que esto puede explicar que los inversionistas no se hayan asustado del todo. Hablemos un poco, Alexandra, de la reforma tributaria de Petro, que está dando tanto que hablar. El gobierno presentó este nuevo proyecto, necesita con urgencia sanear la economía. ¿Cómo lo haría con esta reforma? El nuevo gobierno de izquierda en cabeza de Gustavo Petro, Andrés, busca reducir la desigualdad y recaudar fondos para programas de lucha contra la pobreza. El proyecto de ley para la reforma tributaria ya fue enviado este lunes al Congreso, proponiendo un impuesto anual permanente a la riqueza que se eleve sobre fortunas superiores a unos $1.000 millones. También introduciría un impuesto de exportación sobre el oro, el petróleo y el carbón, estas últimas las dos mayores fuentes de ingresos de divisas del país. Y también, por supuesto, esta reforma tributaria busca mejorar un poco el déficit fiscal. Alexandra Correa en Bogotá, muchas gracias por estas informaciones. Con gusto, Andrés. Y de Colombia a El Salvador, con Silvia Cabrera. Así es, hablamos de este país que extendió por quinta vez el estado de excepción y ya hay 50.000 detenidos por la policía en el marco de la denominada guerra contra las pandillas llevada adelante por el presidente Nayib Bukele. La mayoría de las detenciones son producto de redadas policiales desplegadas en los barrios más pobres y luego, dicen, presentadas como captura de terroristas. Organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales denuncian posibles violaciones a derechos humanos, principalmente por esas detenciones arbitrarias. Por tanto, con 66 votos a favor, queda aprobada la propuesta del Consejo de Ministros en el sentido se prolongue el régimen de excepción en todo el territorio nacional por el término de 30 días a partir del 20 de agosto del 2022. Y seguimos. El régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial fue declarado en El Salvador en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo. El sistema ha sido prorrogado mes a mes por el Parlamento, controlado por los aliados de Bukele, y continuará al menos hasta fines de septiembre.
Pero organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch e incluso la diplomacia estadounidense llaman al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos ante las denuncias de detenciones de inocentes. Se nos quiere vender la idea que tener militares en las calles, en las comunidades, en todos los escenarios sociales del país es para garantizar nuestra supuesta seguridad. Sin embargo, las cifras son las que precisamente pueden contrarrestar un argumento y pueden romper, pueden hacer detonar esa burbuja de falsedad, de falacia, de mentiras con las que se mantiene el discurso y la narrativa oficial. Por esa razón se ocultan las cifras. Con el régimen de excepción, los presos capturados por presuntamente pertenecer a pandillas han pasado de 16.000 a 66.000. A casi el 70% se le acusa de pertenecer a la Mara Salvatrucha, la de mayor presencia en el país. En el caso de la hija de la señora, le dijeron que era por una llamada anónima y que igual la tenían que llevar porque ella tenía una llamada anónima en su nombre. En el caso de mi esposo, él andaba trabajando, yo no me daba cuenta hasta las 10 de la noche. Según la última estimación del gobierno, esas bandas tienen 76.000 miembros entre presos y libres. En abril, a pedido de Bukele, el Congreso salvadoreño reformó el Código Penal para castigar hasta con 45 años de cárcel a los pandilleros. El representante del Estado salvadoreño, en este caso el señor presidente Nayib Bukele, los dos órganos de Estado, vamos a realizar todo lo que sea necesario para garantizarle a la población que estos 50.000 y los que faltan no van a volver a poner un pie en nuestras comunidades. Para albergar a parte de los detenidos, Bukele ha ordenado la construcción de una gigantesca cárcel con capacidad para 40.000 pandilleros en un área rural del centro del país que debe estar lista antes de fin de año. 50.000 detenidos en El Salvador. Analizamos la situación en este país con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Lo saludamos desde Berlín. El régimen de excepción está por cumplir los 6 meses y asegura que la política de mano dura contra las pandillas ha dado resultado. Las cifras de asesinatos se han vuelto a reducir hasta 0. ¿Está de acuerdo con las medidas extraordinarias que está aplicando el gobierno de Bukele? Bueno, en el caso de Acción Ciudadana nosotros estamos totalmente de acuerdo en que se combata la criminalidad, pero dentro del marco de la ley, sin abusos de autoridad, sin violar derechos fundamentales ni de los detenidos ni de las personas que no tienen nada que ver con las pandillas. En esa medida, obviamente, hay un descenso en los índices de criminalidad, pero hay que tener en cuenta que también hay falta de información de parte del gobierno sobre las cifras reales de detenidos y, en este caso, de personas que han fallecido en este régimen de excepción. ¿Por qué cree usted que no se ofrecen las cifras oficiales? Organizaciones humanitarias han criticado duramente que muchas de esas detenciones se están haciendo de manera totalmente arbitraria y sin respetar ningún tipo de garantías. ¿Hay un retroceso de los derechos humanos en El Salvador? Sin lugar a dudas, porque el mismo régimen de excepción suspende varias garantías constitucionales de toda la ciudadanía, no solo de los criminales, sino que de la ciudadanía honesta. Aparte, el régimen de excepción se ha pervertido, porque el régimen de excepción en nuestra Constitución está diseñado y pensado para otro tipo de situaciones de emergencia y no para la criminalidad común que significan las pandillas. Aparte de esto, lo que nosotros estamos viendo es una aplicación de todo el marco legal de forma arbitraria. O sea, acá se está deteniendo personas, se les están imputando delitos solo a partir de investigaciones iniciales que tiene la policía, incluso solo por algunos aspectos que puedan parecer sospechosos de las personas que están en las calles. O sea, hay un abuso sin duda de parte del gobierno y, como digo, no es que estemos en contra de que se combata el crimen. Claro, bueno, el régimen de excepción ha sido prorrogado mes a mes por el Parlamento y continuará al menos hasta finales de septiembre. ¿Cree usted, como dicen algunos allí en El Salvador, que este régimen de excepción tiene más bien un carácter político? Sin duda, un carácter electoral. Esto lo que nos muestra este régimen de excepción son dos cosas. Uno,
que el plan de control territorial que tanto afama el gobierno y que dice que ha tenido buenos resultados, no tiene los buenos resultados porque no había logrado desarticular a las pandillas. Y en segundo lugar, este régimen de excepción le va a servir al gobierno siempre y cuando le genere réditos electorales, porque eso hay que verlo. En 2024 hay una elección en El Salvador, entonces esto lo va a vender el gobierno como un gran logro de cara a obtener votos en 2024. Entonces va a seguir este régimen de excepción hasta que la población siga aplaudiéndole al gobierno esta medida y que el gobierno no tenga un plan real de combate a la criminalidad. Claro, muchísimas gracias, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, por esta entrevista. Gracias a ustedes, saludos. Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, finalizó este miércoles una visita de 4 días en Bangladesh para evaluar la situación de la minoría rohingya en ese país. Bachelet expresó su preocupación a las autoridades bangladesíes por denuncias de supuestas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura registradas por organismos como el Comité contra la Tortura de la ONU. La alta comisionada también se reunió con refugiados rohingyas e instó al gobierno de Bangladesh a crear un mecanismo independiente que trabaje estrechamente con las víctimas y con sus familiares para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Desde el 2009, la ONG Human Rights Watch ha registrado casi 600 desapariciones forzadas en el país asiático. Y la agencia espacial estadounidense NASA ha iniciado los preparativos para lanzar el cohete más potente de su historia. El largamente retrasado sistema de lanzamiento espacial forma parte de un esfuerzo multimillonario para devolver a los seres humanos a la Luna a finales de esta década. Todo ello como práctica para futuras misiones a Marte. A finales de este mes se realizará la primera prueba no tripulada del enorme cohete de 98 metros de altura. Y en Argentina, 2 amigos que practicaban surf de remo vivieron un emocionante encuentro con ballenas en las costas de la localidad de Montehermoso. Los deportistas contaron que fueron rodeados por una docena de ballenas y que los gigantescos mamíferos los aceptaron y comenzaron a jugar con ellos. Uno aseguró que no sintió miedo ni siquiera cuando una de las ballenas lo tiró de la tabla de un aletazo. Valentín Villalba y Diego Schultz se describieron la inesperada experiencia como la más emocionante e inolvidable de sus vidas. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.